Este delicioso pastel húmedo de naranja se prepara en unos minutos y queda espectacular, delicioso, muy alto y muy esponjoso. Tenéis que probarlo. Necesitas 3 huevos medianos, una taza de azúcar, que son 200 gramos, tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. ...150 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva suave. La ralladura de la piel de una naranja. El zumo de una naranja y media. Dos tazas de harina de trigo común, todo uso, que son 400 gramos. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Una cucharada de levadura química o polvo de hornear, que son 10 gramos. Tienes que mezclar muy bien estos ingredientes hasta que no queden grumos. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. He puesto mantequilla derretida en el molde. Vierte la mezcla en el molde. Mételo en el horno a 170 grados 40 minutos. Necesitas
100 gramos de icing sugar o azúcar glass y 3 cucharadas de zumo de naranja. Solo tienes que mezclar. Si ves que queda muy líquido, pon un poquito más de azúcar glass. Este glaseado queda delicioso. Necesitas el zumo de una naranja y media, y 2 cucharadas de azúcar. He pinchado con un tenedor el bizcocho. Todavía está caliente. Vierte el zumo de naranja encima. Pon el glaseado encima. Os prometo que esta receta queda espectacular. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Dos ingredientes y unos minutos es lo que necesitas para preparar esta delicia. Están riquísimos, tenéis que probarlos. Necesitas 250 gramos de harina de trigo leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla una cucharadita de levadura química. 2 yogures. Mis yogures son azucarados griegos y pesan 125 gramos cada uno. Esto es opcional. Puedes poner media cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla con una espátula y luego espolvorea tu mesa de trabajo con harina y termina de amasar con las manos. He puesto 50 gramos más de harina.
Estira la masa con un rodillo. Más o menos tienes que dejar 1,5 centímetros de grosor. Puedes usar cortadores de galletas o un vaso. Tienes que freírlos en aceite caliente. Yo he puesto el fuego al 8 y luego lo he bajado al 5. También tienes que darlos la vuelta. En un par de minutos estarán listos, cuando estén doraditos. Ponlos encima de papel absorbente y úntalos en azúcar. También quedan muy ricos en azúcar y canela. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso chocoflan se prepara en unos minutos y queda increíble, espectacular. Tenéis que probarlo. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Pon caramelo líquido en el molde. Necesitas 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia, 400 mililitros de nata o crema para batir, 300 gramos de leche condensada, tienes que batir hasta que no queden grumos. Precalienta tu horno a 150 grados con calor superior e inferior. Por último, 6 huevos medianos, de uno en uno. Vierte la mezcla en el molde. Pon el molde encima de una bandeja apta para horno con 3 centímetros de agua hirviendo. Mételo en el horno a 150 grados 35 minutos. Necesitas 5 huevos medianos, 150 gramos de azúcar. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. 100 gramos de mantequilla derretida. También lo puedes sustituir por aceite de girasol. Tamiza 130 gramos de harina de trigo leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla una cucharadita de polvo de hornear y 3 cucharadas de cacao puro en polvo. Tienes que mezclar muy bien hasta que no queden grumos.
Pon en el molde un poquito de aceite o mantequilla derretida. Tienes que dejar que se enfríe un poquito el flan. Vierte la mezcla de bizcocho de chocolate encima del flan. Mételo en el horno a 150 grados 45 minutos más. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 6 o 7 horas. Está delicioso. Os recomiendo esta receta muchísimo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara con solo 3 ingredientes, sin huevo y sin harina. Tenéis que probarlo. Necesitas 200 gramos de queso crema tipo Filadelfia, 370 gramos de leche condensada, 4 yogures. Mis yogures son naturales griegos y pesan 125 gramos cada uno. Mi molde es de 22 por 22 centímetros. Esto es opcional. Puedes poner caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla en el molde. Tápalo. Ponlo encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo, y mételo en el horno a 170 grados 1 hora. Queda delicioso, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.